Anoche, el cielo sobre Tel Aviv dejó de pertenecer a las estrellas para convertirse en un infierno de metal, fuego y estruendo. Lo que durante décadas fue aclamado por la propaganda militar y los analistas internacionales como la ciudad más segura de todo el Medio Oriente, protegida por un escudo tecnológico de miles de millones de dólares, se transformó en un escenario de devastación que muchos solo podrían comparar con visiones apocalípticas. Irán no lanzó un ataque simbólico, ni una advertencia lejana, desató una descarga masiva y coordinada de 800 misiles de crucero dirigidos quirúrgicamente al corazón mismo de Israel. Este no fue otro intercambio limitado de disparos en la frontera norte o un duelo de artillería en el desierto. Fue un asalto calculado para saturar, humillar y destruir. El objetivo principal no fue elegido al azar, fue el complejo de la Kiria, el epicentro del mando militar israelí, el equivalente al Pentágono en los Estados Unidos. Aquí es donde los generales planifican cada movimiento, donde reside la inteligencia militar más avanzada y donde late el cerebro de las fuerzas de defensa de Israel. Al apuntar a este punto neurálgico, Teherán envió un mensaje escalofriante: ya no hay lugares intocables, ya no hay santuarios seguros para la dirigencia del país. Para entender la magnitud del desastre, debemos desglosar la sofisticación técnica del ataque iraní. Los 800 misiles no fueron lanzados en una sola volea desordenada que los radares pudieran rastrear con facilidad. Irán empleó una estrategia de saturación por capas diseñada por la Guardia Revolucionaria durante años de simulacros secretos. La primera ola no buscaba la destrucción directa, sino limpiar el camino defensivo. Consistió en cientos de drones y misiles de crucero de bajo costo que actuaron como cebos, moviéndose en patrones erráticos para obligar a las baterías del domo de hierro a disparar sus interceptores Tamir de forma prematura. Cada uno de estos interceptores israelíes cuesta entre $40.000 y $150.000, mientras que los proyectiles de la primera ola iraní se fabrican por una fracción mínima de ese precio. Es la definición más pura de guerra económica en el cielo. Israel se vio obligado a desangrar sus reservas financieras y sus inventarios logísticos solo para detener chatarra tecnológica, mientras la verdadera amenaza letal aún estaba en camino sobre las aguas del Mediterráneo y los valles de Jordania. La columna vertebral del ataque real estuvo compuesta por misiles de crucero avanzados como las variantes Sumar, Obeis y Pave. A diferencia de los misiles balísticos convencionales, que viajan en un arco predecible por el espacio exterior y son presa relativamente fácil para los sistemas cero, estos misiles de crucero vuelan a altitudes extremadamente bajas. Utilizan una técnica conocida como terrain hugging o seguimiento de terreno, volando a escasos metros del suelo para esconderse detrás de la curvatura de la Tierra y evitar la detección de los radares de largo alcance. Muchos de estos proyectiles incorporan sistemas de navegación inercial combinados con mapeo de terreno digital, lo que les permite ajustar su curso en tiempo real, incluso bajo las interferencias electrónicas más intensas que la tecnología de la OTAN puede generar. Fue esta combinación de baja altitud y maniobrabilidad lo que convirtió el escudo defensivo en una rejilla llena de agujeros. Durante años, Israel y sus aliados vendieron al mundo la idea de un escudo totalmente impenetrable. El domo de hierro, la onda de David y el sistema Aero fueron presentados como el triunfo definitivo de la calidad tecnológica sobre la cantidad bruta. Pero anoche, esa narrativa se estrelló violentamente contra la matemática de la atrición. En varios sectores críticos de Tel Aviv y el centro del país, las baterías de defensa simplemente se quedaron sin munición en medio del combate. Los informes de campo describen escenas de desesperación total en los silos de lanzamiento. Los equipos de recarga intentaban reponer los misiles bajo una lluvia de fuego, pero el ritmo de llegada de los misiles de crucero iraníes era de 10 proyectiles por cada interceptor disponible. Por primera vez en la historia moderna, los ciudadanos de Tel Aviv levantaron la vista para ver el cielo vacío de defensas, observando estelas de fuego naranja cruzar el horizonte sin que nada saliera a su encuentro. Las cámaras de seguridad capturaron el momento exacto en que el sistema de mando y control del domo de hierro se bloqueó ante el exceso de datos. Los algoritmos de asignación de blancos colapsaron al intentar procesar cientos de amenazas simultáneas convergiendo desde múltiples vectores geográficos, dejando la ciudad a merced del impacto. Mientras el metal impactaba contra el cemento, la vida urbana de Tel Aviv, famosa por su energía incesante, sus cafeterías en Rothschild Boulevard y su vibrante vida nocturna, se desintegró en un instante de terror puro. Las sirenas no fueron una advertencia, fueron el sonido de fondo de un éxodo masivo hacia el subsuelo. Miles de personas, muchas de ellas pertenecientes a la generación que creció creyendo que el domo de hierro era una deidad tecnológica infalible, se agolparon en las estaciones de metro y refugios improvisados.
El aire en los túneles se volvió denso y sofocante, cargado con el olor a ozono, humo y el miedo paralizante de saber que, si la infraestructura eléctrica colapsaba, quedarían atrapados en la oscuridad total. Los gritos de los niños y el llanto de los ancianos llenaron los pasillos subterráneos, mientras en la superficie, el estruendo de las explosiones sacudía los cimientos de los rascacielos. Pero mientras el ciudadano de a pie se refugiaba bajo tierra luchando por un poco de aire, en el aeropuerto Ben Gurión se escribía una historia muy diferente y profundamente reveladora. Los radares comerciales y las aplicaciones de seguimiento de vuelos mostraron una actividad frenética de jets privados y vuelos charter de lujo. La élite económica de Israel, los multimillonarios del sector ICTech, los grandes inversores de capital de riesgo y las familias de los altos cargos políticos inició un escape masivo hacia capitales europeas y americanas mucho antes de que el último misil impactara. Londres, Zúrich, Nueva York y Dubái fueron los destinos preferidos para quienes tenían el capital suficiente para comprar su seguridad y la de los suyos. Este movimiento ha dejado una herida profunda y difícil de sanar en la moral nacional. Los reservistas, que hoy son llamados a filas para defender un país en llamas, ven con una amargura difícil de ocultar como aquellos que más se beneficiaron de la prosperidad de la Startup Nation fueron los primeros en huir cuando el escudo mostró sus grietas. La fractura social entre la clase trabajadora que no tiene a dónde ir y la élite globalista con pasaporte extranjero es hoy más ancha y peligrosa que nunca en la historia del Estado. El impacto económico de este ataque ya se perfila como el fin del milagro tecnológico israelí tal como lo conocíamos. Israel no es solo un poder militar, es un nodo vital de la infraestructura tecnológica global, o al menos lo era hasta anoche. El impacto de estos 800 misiles es incalculable en el corto y mediano plazo. El sector tecnológico, que representa casi el 50% de todas las exportaciones del país, ha entrado en un estado de parálisis total. Las sedes de gigantes como Intel, Google y Microsoft en Tel Aviv y Herzliya fueron evacuadas de emergencia. La Bolsa de Valores de Tel Aviv suspendió sus operaciones tras la pérdida de suministro eléctrico y la imposibilidad física del personal de llegar a sus puestos de trabajo en medio del caos de las calles bloqueadas por escombros y vehículos abandonados. El shekel, la moneda nacional, se ha desplomado frente al dólar a niveles que no se veían en décadas, reflejando la pérdida de confianza de los mercados. Los inversores internacionales, que valoran por encima de todo la estabilidad y la previsibilidad, están retirando su capital de forma masiva. Los puertos de Asdod y Tel Aviv, por donde entra la mayor parte del suministro vital para la supervivencia del país, han reducido sus operaciones al mínimo debido a los estratosféricos costos de los seguros de guerra. Ningún capitán de barco mercante está dispuesto a entrar en un puerto que se encuentra dentro del radio de acción activa de los misiles de crucero iraníes. Si volvemos la mirada al objetivo principal, el complejo de la Kiria, el panorama es aún más sombrío desde el punto de vista estratégico. Aunque el búnker principal y el edificio fortificado central resistieron gracias a su construcción diseñada para soportar incluso una guerra nuclear, la infraestructura de apoyo sufrió daños devastadores que han dejado al ejército en una situación precaria. Las estaciones de relé de comunicaciones, las antenas de alta frecuencia y las subestaciones eléctricas críticas que alimentan el centro de mando fueron alcanzadas por las submuniciones de racimo de los misiles iraníes. Durante las 3 horas más críticas tras el ataque, el mando militar israelí estuvo virtualmente ciego y sordo ante lo que ocurría en sus fronteras. La coordinación entre la Fuerza Aérea y las unidades terrestres en el Líbano se volvió fragmentaria y caótica. Las órdenes se retrasaron, la inteligencia de señales se cortó y la confusión se apoderó de la cadena de mando. Irán demostró al mundo que no necesita destruir físicamente un búnker para neutralizar a un general, solo necesita cortar los nervios digitales que conectan el cerebro del mando con los músculos del ejército en el frente. La reacción internacional ante este colapso ha sido el último clavo en el ataúd de la vieja doctrina de seguridad regional. Desde Washington, el tono de los aliados ha cambiado de forma radical y desconcertante para Jerusalén. El expresidente Donald Trump, en una intervención que ha dejado helada a la dirigencia israelí, sugirió públicamente que los costos de defensa de Israel se están volviendo insostenibles para el contribuyente estadounidense y para las propias existencias del Pentágono. Quizás Israel deba aprender finalmente a luchar sus propias batallas sin depender de nuestras existencias estratégicas de misiles, comentó, señalando un giro brusco hacia un aislacionismo que deja a Israel en una posición de vulnerabilidad extrema. A puerta cerrada, el Pentágono está evaluando con horror su propia capacidad industrial.
Si Israel necesitó 2.000 interceptores para intentar detener 800 misiles, y las fábricas en Estados Unidos solo producen 125 misiles de ese tipo al año, la conclusión es simple y aterradora: Occidente no posee los inventarios ni la base industrial para ganar una guerra de saturación prolongada contra una potencia regional decidida. China observa este agotamiento acelerado de recursos con un interés estratégico casi cínico, sabiendo que cada misil que Estados Unidos envía a Israel para detener drones baratos es un misil menos disponible para un posible conflicto futuro en el estrecho de Taiwán. Mientras tanto, en la región, el silencio de Arabia Saudita y los Emiratos Árabes es ensordecedor y dice mucho más que cualquier comunicado oficial. Los países que alguna vez buscaron la protección y la tecnología de Israel para contrarrestar la influencia de Irán ahora ven con claridad que el protector no puede protegerse ni a sí mismo del volumen de fuego persa. El equilibrio de poder se ha inclinado hacia Teherán de forma definitiva en la percepción de los jeques árabes. Reportes de inteligencia sugieren que las monarquías del Golfo ya están abriendo canales diplomáticos secretos con Irán para asegurar su propia supervivencia ante el nuevo orden, dejando a Israel más aislado diplomáticamente de lo que ha estado en sus 78 años de historia. La Pax Americana en el Medio Oriente, basada en la superioridad tecnológica inalcanzable, parece haberse disuelto entre el humo de los impactos en Tel Aviv. En conclusión, el 16 de abril de 2026 será recordado en los libros de historia militar como el día en que terminó definitivamente el mito de la invencibilidad tecnológica sobre la masa. La lección de anoche es brutal, clara y universal. En la guerra moderna del siglo XXI, la cantidad tiene una calidad propia que la precisión no puede ignorar. La exactitud de un misil interceptor de $1 millón no sirve de absolutamente nada si el enemigo tiene la capacidad de lanzar 10 misiles de $100.000 simultáneamente. La saturación ha vencido a la perfección. Israel se enfrenta ahora a un dilema existencial que va más allá de lo militar. Debe decidir cómo reconstruir un sistema de defensa que ha demostrado ser superable por volumen, y cómo recuperar la confianza de una población civil que vio a su élite huir en jets privados mientras el cielo ardía sobre sus cabezas. El juego ha cambiado, y las reglas antiguas de la superioridad aérea ya no existen. El estrecho de Hormuz, el peaje cripto de Irán y los 800 misiles sobre Tel Aviv son piezas de un mismo rompecabezas geopolítico que apunta al fin de la hegemonía occidental en la región. Estamos viviendo el nacimiento de un nuevo orden mundial, uno donde la tecnología blockchain, el combustible sólido y la paciencia estratégica de las potencias del este están redibujando los mapas de poder. Manténganse informados, porque la tormenta que vimos anoche es solo el primer relámpago de un conflicto que apenas está comenzando a mostrar su verdadera escala. El mundo que conocíamos hasta ayer ha dejado de existir, y lo que surja de estas cenizas tendrá un nombre que ya no se pronunciará con acento americano.